Bueno, pues buenas tardes. Una bonita música, o eso me parece a mí, para charlar con Juan Domingo Sánchez Stop, que va a ser el amigo que nos va a ayudar a inaugurar estos logaritmos amarillos. No sé qué te parece, para empezar, lo de los logaritmos amarillos, el nombrecico. ¿Te parece una cosa rara? O... Te lo digo porque yo había dudado entre logaritmos amarillos, elefantes contagiosos y memoria de elefantes. Bueno, No sé, ¿cómo lo ves? pues mira, a mí el logaritmo amarillo me parece estupendo, ¿no? Porque sitúa el clima en el ambiente de la paradoja, de los imposibles, ¿no? Un logaritmo amarillo, pues es un predicado que se aplica a algo de lo que no se puede predicar, el color de un logaritmo, ¿no? No, los logaritmos no pueden tener color porque no son cuerpos, ni reciben luz, ni la reflejan, con lo cual, y eso, naturalmente, es un guiño de complicidad al maestro Althusser, que en esta casa y en la tuya se venera. Bueno, se venera, se le tiene Se cierto venera como cariño. se venera. Cierto cariño, sí, 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 está Sí, bien. sí, exacto. A ver, Juan Domingo, yo te conocí, ya no sé si fue en el 84 o en el 85, porque no estoy muy seguro si fue el año en que preparé la oposición o el año anterior, no sé muy bien, y porque me recomendó que fuese a verte un ínclito profesor de la Facultad de la Complutense, que me dirigía a la tesina y que también trabajaba contigo, y cuyo nombre no voy a citar, que me dijo: Marx, hombre, para hablar de Marx, vete a hablar con Juan Domingo. Vaya. Pues Y Juan Domingo en aquel momento estaba haciendo dos seminarios. Creo recordar que uno era sobre Epicuro y otro sobre el Tratado de la Reforma del Entendimiento de Spinoza. sí. Y yo me fui a verte al segundo, no al primero. ¿Cómo Si recuerdas la memoria no aquello? me falla, Mm. y creo que en esto no me falla, creo que era sobre el Tratado Teológico Político. El teológico político, no era el Tratado de la Reforma. Pues No, fíjate cómo me enteré yo de aquello por aquellas épocas. ya, ya, ya. Y sin embargo, me intervenías, discutíamos mucho, ¿no? Sí, 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 Pero estaba bien. lo recuerdo porque dio para muchas sesiones. Es un tratado largo. Es un El tratado Tratado de largo. la Reforma del Entendimiento es más cortito. Pues yo, fíjate, habría jurado que era sobre el Tratado de la Reforma del Entendimiento. O En sea que te todo, perdiste el de Epicuro. me perdí el de Epicuro y me lo perdí muy malamente, porque a mí Epicuro es una cosa que me encanta. Bueno, Que me ha encantado después, debo decir que me ha encantado después. ya recuperaste el tiempo, lo Mm, recuperamos todos. Seguimos aprendiendo sí. todavía hoy de Epicuro. Pero una cosa que yo te quería preguntar a propósito de este asunto, porque tal como hemos visto que íbamos a organizar esto, es qué ha pasado de aquella actividad académica de Juan Domingo Sánchez Stop, dirigiendo seminarios sesudos en el Departamento de Historia de la Filosofía, se llamaba entonces, creo, en la Universidad Complutense, que de repente decidió cambiar de orientación laboral y irse a trabajar de traductor a la Unión Europea, creo. Bueno, esto fue una elección sobredeterminada, ¿no? Como muchas de las que se hacen en la vida. Eh, yo la verdad es que si hubiera dado solamente seminarios tan agradables como los que pudimos organizar juntos, pues me lo hubiera pensado mucho más. Pero es que tenía unos grupos de 300 alumnos a los cuales era imposible darles clase, además de gente a la que les imponían la filosofía en otras carreras y no les interesaba gran cosa. Y lo entiendo, porque un programa absurdo de historia de la filosofía, toda la historia de la filosofía, en un año, vamos, eso no lo da ni el mismísimo Merlí, el de la Era serie, ¿no? Es imposible. una repetición del programa que habían tenido en COU, seguramente todos, o en Segundo de Claro, claro. Bachiller, o en el PRE, o en como se llamase en Pero aquel... algo Ujú.
inútil, incierto, vago, que no te permite entrar realmente en ningún problema, ¿no? Aún así, normalmente se piensa, o la gente normalmente piensa, o la gente que yo tengo alrededor normalmente piensa que la filosofía es una cuestión que tiene que ver con la academia, que es una actividad académica y que, por tanto, un filósofo debe ser profesor de universidad. Y tú no lo eres y eres No, un maravilloso, aunque muy amarillo, logaritmo. ya, pues mira, me consuelo diciéndome que Platón no lo era, Aristóteles no lo era, Heráclito no lo era, Demócrito aún menos, Claro. y bueno, pues esas cosas, ¿no? Eh, Algunos se dedicaron a ganarse la vida tallando lentes, como Spinoza, e incluso rechazaron un buen contrato en una buena universidad como la de Heidelberg, como el propio Spinoza. Yo no tomé una decisión por motivos tan claros como el de Spinoza. Tenía que sopesar otras cosas mucho más materiales, ¿no? Es decir, iba a tener una hija, cobraba una miseria y había que sustentar un hogar con lo que se ganaba. Y era sencillamente imposible en aquellas condiciones. Con lo cual me puse a buscar, yo sabía idiomas, pues a buscar, y cuáles eran mis lentes posibles, tallables, pues las que tenían que ver con la traducción o los idiomas. Y entonces organismos internacionales y las Naciones Unidas, no me salió la oposición, en cambio en la Unión Europea sí, a la segunda logré encontrar algo y la verdad es que, bueno, es un trabajo que no tenía un interés excesivo, estaba metido en una burocracia, haciendo un trabajo bastante aburrido y con los años se hizo insoportablemente aburrido. Es decir, el neoliberalismo que sustituyó a los restos de ordoliberalismo, socialdemocracia iniciales en la Unión Europea, pues introdujo un lenguaje casi totalitario. Realmente hubo momentos en que los textos eran eslóganes que se parecían además bastante a los del socialismo real, ¿no? En la propia Unión Europea. Sí, y luego, bueno, la cosa se ha vuelto menos declamatoria y más aburrida aún, ¿no? En este momento... ¿Más útil, más inútil? Mira, Alexandre Kojève, Mm. ya sabes que como buen hegeliano pensaba que el final de la filosofía era el Estado y que los funcionarios, ¿no? Pues son los sacerdotes de este culto del Estado, y terminó haciéndose funcionario de la Unión Europea, Kojève, después de seminarios importantísimos sobre Hegel y una línea de investigación importante sobre Hegel. Pero como buen hegeliano acabó ahí, acabó en esa encarnación, materialización del espíritu absoluto que es la Unión Europea. Y yo creo que después no escribió ni una línea de filosofía, lo dejó todo y se dedicó pues, a cuestiones comerciales y tal. Pues yo creo que son cosas que hay que hacer, ¿no? Pero que son aburridillas. Vamos. En último término, hay que comer, ¿no? Sí, una de las cosas que me divertían, lo confieso, era la multitud de lenguas. Yo tengo ahí una pregunta que hacerte para que me la aclares, porque yo sé que no puede ser verdad, pero tal como lo contabas entonces, la verdad es que la cosa apabullaba. A ver, yo te he escuchado hablar con franceses que creían que eras francés, con ingleses que creían que eras inglés, con alemanes que creían que eras alemán, con italianos que creían... Sí, o sea, yo sé que tu dominio de las lenguas es un dominio terrible. Bueno, pues yo recuerdo que el año que te conocí, o el siguiente, en el maravilloso bar
de la Facultad de Filosofía, antes de que supuestamente arreglasen el jardín de detrás. Recuerdo que en una ocasión dijiste, mira, aquel chaval de allí es neerlandés, voy a hablar con él, porque tengo que practicar. Pero ¿tú sabes neerlandés? Sí, empecé a estudiarlo hace 2 semanas. Bueno, y te pusiste a hablar con él en neerlandés. Bueno, empezaste a hablar con él y yo te pregunté, ¿pero tú sabías ya neerlandés? Y tu respuesta fue, no, me he puesto a estudiarlo para poder entender lo que dice Jacques Brel en esa preciosa canción, Marik, Marik. Bueno, cuéntame, ¿qué pasa con eso de los idiomas y con ¿Qué el pasa con eso? neerlandés? Sí. Uno dice muchas tonterías y sobre todo en el bar de la facultad. En realidad yo me puse a estudiar neerlandés para traducir la correspondencia de Spinoza. Es decir, algunas cartas nos han llegado solamente en su versión neerlandesa y entonces tiene su interés poder leerlas en el texto original. Yo en ese momento sabía alemán, pero no neerlandés. Y bueno, el neerlandés es, como se decía en la época de la dominación española en Flandes, bajo alemán, ¿no? Si no fuera porque hay estados distintos, se consideraría prácticamente un dialecto alemán. Bueno, aprendí bastante rápido y muy bien con el lector de entonces, de la facultad, con el cual tuve buena relación y buena cooperación y montamos un pequeño grupo de estudios neerlandeses, montamos una conferencia sobre Erasmo de Rotterdam en el Escorial, hicimos muchas cosas y terminé de traducir las cartas de Spinoza. Yo creo que siguen siendo una traducción no solamente muy buena, sino muy actual. Desde luego nada comparable con lo que hizo para Alianza Tirano Domínguez, y a mí me parece que rozando niveles de calidad equiparables con cualquier otra cosa. Yo no sé cómo ves tú ahora aquella traducción y de paso no sé si puedes contarme algo de la traducción que sé que también tienes preparada del Tratado Político Sí. de Spinoza. Pues mira, la traducción aquella, pues yo te agradezco mucho los cumplidos, ¿no? Pero yo creo No, de cumplidos nada. hay que, yo creo que hay que quitarle un poco el polvo y volver a sacarla de alguna manera. Es algo que ya me he propuesto una editorial y quizá termine haciéndolo en serio. Algunas traducciones son discutibles, vamos, mirándolo muy de cerca, creo que habría que arreglar algunas cosas. Sí, yo estoy contento. Entiendo, a partir de las opciones de traducción que habrás tomado en relación al tratado político, supongo, o ni siquiera. También, sí, en efecto. El tratado político lo traduje el verano pasado. Es un texto breve, tampoco es que sea... Es un texto breve, pero es un texto con muchos problemas, no solo de traducción, sino conceptuales. No solo conceptuales, sino de traducción. Es decir, las dos cosas están íntimamente relacionadas. Por ejemplo, tardé mucho en decidirme por una traducción para el término imperium. Imperium, que es ese poder que es guardián de la ley común en una sociedad política. Pues bien, casi todas las demás traducciones en casi todas las demás lenguas ponen ahí Estado, excepto Podja, que mantiene imperium en latín, porque no hay manera de traducirlo de otra manera. Al final opté por Estado, pero puse una larga nota explicando mis motivos espinosistas para optar por Estado,
que son exactamente los mismos motivos que hicieron que Spinoza optase por el término Dios en la ética para designar el proceso infinito de relaciones que se confunde con la naturaleza. El término Dios permite desconstruir en Spinoza, utilizar el término Dios, permite instalarse, como dice Althusser respecto de Spinoza, en el espacio del enemigo. Y por lo cual desconstruyes ese concepto. A partir del momento en que el imperium, que yo traduzco como Estado, no de manera constante, porque también hay usos en los cuales no se puede utilizar Estado. A partir del momento en que el término imperium se define como potentia multitudines, como potencia de la multitud, pues empezamos a ver que toda idea de trascendencia del Estado respecto de las relaciones de fuerzas internas a la multitud es puro disparate ideológico. No hay que multiplicar los entes sin necesidad. Claro, y además ese término me vale en la medida en que yo creo que retoma bien la intención de Spinoza. La intención de Spinoza no es crear un tratado del Estado, sino cargarse la base teórica de toda concepción absolutista del Estado. Valga la redundancia, porque toda concepción del Estado, como entidad trascendente a la sociedad, que establece un mando separado sobre la sociedad, es una concepción en su origen, en su base, absolutista. Es algo que intenté también desarrollar en aquel libro que me publicasteis hace ya bastantes años, ¿no? La dominación liberal, en el cual, entre otras cosas, intentaba mostrar cómo la tradición liberal proviene de la concepción absolutista del Estado. Es decir, la diferencia entre el liberalismo y el absolutismo es la autorrestricción que se aplica el Estado absolutista en lo que se refiere a la economía concebida como un espacio natural, como un espacio autorregulado y natural, sobre el cual sería insensato que el soberano ejerciera un poder directo. Pues esa idea está atravesando todo el rato la idea de que el Estado no puede ser una entidad trascendente, una entidad separada de la sociedad, un mando separado sobre la sociedad, un imperium separado, en términos de Spinoza. Esa idea atraviesa constantemente todo el tratado político. Es decir, atraviesa su capítulo sobre la monarquía, que presenta además la monarquía como un régimen imposible. El gobierno de uno es siempre imposible. Toda monarquía histórica es una oligarquía o una aristocracia apenas disimulada. ¿Por qué? Pues el rey está rodeado de consejeros que son sus oídos y sus orejas y sus ojos, ¿no? El rey, sin esos consejeros, es perfectamente impotente, y lo que se considera la cima del poder absoluto es la máxima impotencia, la de que es la vida del tirano, o el poder del tirano. El poder del tirano es un poder paradójicamente impotente. Existen poderes impotentes y son aquellos que se toman por absolutos. Pues tengo un montón de ganas de leerla en Trota, supongo que sale, ¿no? En Trota, sí. Hay una cuestión más en esta primera fase que te quería plantear y en lugar de planteártela directamente te la planteo a partir de esta misma cuestión de la que estabas hablando, ¿no? Lo de hablar de Dios permite a Spinoza situarse en el terreno del enemigo y, por tanto, entrar a saco contra el enemigo y dar la vuelta a su discurso. Bueno,
esa ecuación, Dios o la naturaleza, Deus sive natura, la repite Spinoza en otro sitio que tiene que ver con esto que señalabas tú, ius sive potentia, el derecho o potencia, o el derecho o poder, o el derecho o la capacidad que tenemos de actuación, nuestro derecho llega allá a donde nuestra potencia alcanza. Y esto me lleva a plantearte la cuestión que tiene que ver con la actividad más directamente política en el sentido comprometido de la cuestión. Por dos motivos. No te voy a dejar que te explayes demasiado, te voy a dejar que te explayes como 7 o 8 minutos porque acortamos esta primera parte ahí. Pero yo recuerdo también que aquel primer año que te conocí coincidimos en una asamblea, había entonces unas elecciones que no recuerdo si eran autonómicas, municipales, generales o qué narices eran, pero te recuerdo discutiendo en una asamblea con unos compañeros del Partido Comunista entonces, y tú decías, yo a esa gente no la voto, vamos, ni aunque sea yo el candidato. Bueno, esta cuestión, yo no voto ni aunque sea el candidato. Y bueno, en los últimos años hemos pasado también de manera común por alguna experiencia de disque militancia sui generis en esta cosa que llamaron Podemos. Bueno, ¿cómo ves esta cuestión? La cuestión de la participación o del modo de participación en la lucha institucional, ¿lo ves igual que lo veías entonces? ¿La participación en el inicial Podemos supuso un giro? ¿No lo supuso? Pues vamos a ver. ¿Cómo ves esto? Cuéntanos. Yo inicialmente veía la representación, el Estado, todo esto como el enemigo absoluto, ¿no? Es decir, naturalmente lo que te dije en aquel momento, que yo no me votaría a mí mismo, ni aceptaría, vamos, la representación ni siquiera por mí mismo, seguiría diciéndolo hoy. Y sin embargo, existe una realidad de la representación que es una realidad de la imaginación. Y es otra cosa que te vas a encontrar si se relee uno con cuidado el tratado político, se encuentra con esta paradoja que todo el poder de un soberano, de un soberano estriba exclusivamente en la potencia de la multitud, de los muchos que le obedecen. Es algo así de sencillo, ¿no? Un soberano al que todo el mundo desobedece, pues es un pelele sin poder alguno. Necesitas la obediencia obtenida o por la violencia o por el consenso de la multitud. Pues bien, eso es lo que yo tenía claro en un primer momento, pero ahora lo que tengo claro también es otra cosa. Es que los seres humanos somos animales imaginarios y que nos imaginamos también la potencia de la multitud como un mando, igual que la gente se representa la potencia de la naturaleza como un dios que le da órdenes y que establece un orden moral, pues inevitablemente en determinadas condiciones sociales, que son las nuestras, las de una sociedad de clases, con aparatos de poder separados de la sociedad, refiero a los aparatos represivos, me refiero a los aparatos ideológicos de Estado. Todos los aparatos generan inevitablemente la forma Estado. El propio mercado genera la idea de un poder abstracto, el estar trabajando en una sociedad mecanizada como la nuestra desde hace más de un siglo. Pues ya Marx lo decía, ¿no? Nos presenta un poder separado. Entonces, es
nuestra relación con nuestras condiciones de existencia reales la que produce inevitablemente esa ilusión. Y en esa ilusión tenemos que trabajar. Dentro de esa ilusión ¿por qué? Porque aunque sepamos la verdad, es decir, que la potencia del soberano es nuestra propia potencia como multitud asociada, aunque sepamos esa verdad, no nos sirve estrictamente de nada, porque vamos a estar guiados, o muchos van a estar guiados, por la representación de ese poder como un mando separado. Es decir... Separado como las cabezas que caen al caer la guillotina. Sí, pero un mando separado que ni siquiera así podemos reintegrarlo en la sociedad. Es una ilusión de Robespierre, de Saint-Just, de los dirigentes jacobinos, del propio verdugo, el ciudadano Sanson, ¿no? Que cortándole la cabeza al rey, no, le cortas la cabeza al rey y vuelve a aparecer esa imagen, y vuelve a aparecer esa maldita imagen. ¿Por qué? Porque las condiciones materiales de la sociedad de clases establecen necesariamente la figura de un poder separado. Y no hay manera de quitárselo de encima, cuando además de ser una sociedad de clases, es una sociedad de clases capitalista, en la cual las figuras monstruosas ambas y separadas ambas del Estado y del capital determinan nuestras vidas, la determinan porque dependemos de una serie de relaciones de expropiación de los medios de producción, de expropiación vía representación de los medios de decisión, etc. Entonces, claro, ahí el poder aparece como algo inevitable, como algo separado, Y entonces, dentro de esa ilusión, hay que trabajar. ¿Y hay que trabajar para qué? Pues para reducirla. No lo vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser imaginario. Es decir, un ser que se representa las cosas de manera imaginaria. Y la imaginación tiene la misma estructura de la representación, incluso la política. Es decir, ¿qué es la representación? Pues la presencia de algo ausente, ¿no? La presencia de algo ausente. La presencia de la ausencia de la multitud se llama soberano. Un vacío. Se llama soberanía. Un puñetero vacío. ¿Perdón? No, un puñetero vacío, te decía. Sí, y entonces se trata de trabajar eso, de reducir eso. Y entonces hay Étienne Balibar, ese gran filósofo marxista, amigo y discípulo de Althusser, ¿no? Decía que en este momento la única viabilidad que tiene el concepto de democracia no puede ser el de la buena representación, sino el de la democratización como proceso de eliminación de esa distancia, de esa separación, de eliminación progresiva, quizá nunca enteramente lograda. Quizá no lleguemos a ese momento mítico en que decía Jorge Luis Borges que mereceremos no ser gobernados, mereceremos no tener gobierno. Pues, pero sí nos podemos acercar. Y la democracia tiene ese sentido, es ese proceso, no es un orden institucional, es ese proceso. Y el comunismo es el mismo proceso, exactamente el mismo proceso, pero interviniendo sobre el otro monstruo que se nos enfrenta junto al Estado, el capital. Vamos a poner para la versión que irá radiada, no para la versión en imagen. Aquí no la podremos escuchar, pero invito a que nos la vayamos imaginando o a que vayamos a la versión grabada. Una música de Evan Leny que tiene un bonito título, Que le corten la cabeza. La reina de corazones. Bonito título y bonita canción, dura poco más de 2 minutos, que en la versión radiada, digo, era aquí, justamente. Pasamos, si te parece, Juan Domingo, a nuestra segunda
tanda de cuestiones que tendrían más que ver con, más que con las preocupaciones personales en las que nos conocimos y en las que nos hemos movido estos días, las preocupaciones más generales, más políticas, ¿no? Yo sé que hay algunas cuestiones sobre las que tú has reflexionado bastante, sobre las que has escrito bastante, y sobre las que me gustaría que nos contases algo, ¿no? Empezando quizá por lo más reciente y al mismo tiempo lo menos actual. Sé que has escrito un texto hace relativamente poco sobre, haciendo relación a un texto antiguo de Althusser sobre la Internacional de los Buenos Sentimientos. Es el momento en el que Althusser hace, incluso siendo todavía católico, en el 40 y tantos, 46 creo que es, hace una crítica de ese humanismo del que andaba prendido todo el pensamiento, no solamente cristiano, también en buena medida socialista, marxista, y que impedía pensar las relaciones sociales. Bueno, esa crítica del humanismo, ese antihumanismo teórico de Althusser, le llevó a escribir, siendo todavía, digo, católico, un texto sobre la Internacional de los Buenos Sentimientos, yo diría contra la Internacional de los Buenos Sentimientos. Bueno, tú has escrito una cosa al respecto y le has añadido un capítulo final o un capitulito final sobre lo que has llamado la internacional del COVID-19, esa que habla en términos, al menos en nuestro amado país, en términos guerreros, ¿no? Vamos a hacer la guerra al enemigo y vamos a vencer al COVID por el heroísmo de nuestros sanitarios y por el compromiso con la patria de la mayoría de la población que se convence de que está al ser... Bueno, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cómo ves esta cuestión, no solamente del humanismo, sino del tratamiento de la pandemia en esa doble vertiente que, por un lado, parece querer imponer un control de las poblaciones en términos biopolíticos, pero que, por otra parte, algunos, tú concretamente has reivindicamos como expresión de la voluntad de querer sobrevivir y de querer convivir en libertad unos con otros, ¿no? ¿Cómo ves esto? Cuéntanos. Vamos a ver, pues es un texto curioso el que escribió Althusser en el año 47, 47. Apenas salidos de la Guerra Mundial y entrando ya en lo que va a ser la Guerra Fría. Es decir, es un momento en que toda una serie de intelectuales franceses y de otros países de Europa se reúnen alrededor de una idea, la idea de que la humanidad está en peligro, y está en peligro por la bomba atómica. La bomba atómica como una especie de elemento de amenaza abstracta que amenaza las vidas de todas las personas por igual y sin que pueda inscribirse esa amenaza en ningún contexto social. Es decir, que compara Althusser dos proletariados. El proletariado clásico, que tenía con sus condiciones de existencia y que encontraba las condiciones para su rebelión y para el éxito de su rebelión en su propia condición de explotación, en las condiciones materiales de su explotación. Y luego una especie de proletariado de pega, que es el proletariado de la bomba. El proletariado que es víctima de la técnica en abstracto, que es víctima de la bomba en abstracto, que es perfectamente impotente y lo único que puede hacer es emitir ruegos a un dios o a los estados o Dios sabe a quién. Emitir ruegos, pero no actuar. Es una figura de la absoluta impotencia.
Y frente a eso, bueno, en aquel momento lo que propone Althusser es dar prioridad, naturalmente, al proletariado de verdad, al proletariado con una base material y a su lucha como la única vía sensata para asegurar la paz. Bueno, y para esto del proletariado de verdad universal tiene una mediación, que es una mediación particular, es una vieja idea marxista, por cierto, ¿no? Ya incluso desde el joven Marx, la idea de que el proletariado tiene una función universal. Pues ahí el Althusser, todavía católico, retoma esto como mediación necesaria. El proletariado de verdad, has dicho. El proletariado de verdad, sí, y no el de pega. No es un texto interesante porque obliga más bien a pensar la necesidad de politizar situaciones que parecen difícilmente politizables. Y sin embargo, si nos remitimos a la situación actual, donde no estamos bajo la amenaza de la bomba, estamos bajo la amenaza de un virus. Pues es bastante innegable que, o bien por su propia producción, relacionada, tal vez todavía no está descartado ni afirmado, pero en otros casos fue así, relacionada con la agricultura industrial y sobre todo la ganadería industrial. Es decir, ya ha habido una peste porcina, ya ha habido una peste aviar. Es decir, normalmente los virus toman como mediación para llegar a organismos humanos esos inmensos laboratorios o caldos de cultivo que son las grandes explotaciones agrícolas y concretamente las de aves y las de cerdos, ¿no? Pues bien, o bien ha sido producido o bien como mínimo ha sido transmitido por las vías de comunicación propias de la globalización neoliberal. Es decir, del mismo modo que ahora vemos que no tenemos mascarillas porque solamente se pueden producir en China, cosa absolutamente alucinante, pues no tenemos un montón de otros productos y todo tiene que venir de la Cochinchina y todo tiene que circular mucho, muy rápido y a enormes distancias. Todo, excepto las personas que las dejan ahogarse a la entrada de las zonas ricas del planeta. Pues bien, hay una relación intrínseca entre el capitalismo y las formas de explotación capitalistas actuales y lo que ha pasado y lo que está pasando con el coronavirus. Digamos, en cuanto al origen, en cuanto al aterrizaje del coronavirus, la gravedad de la pandemia en nuestros países depende también mucho del propio régimen neoliberal, en cuanto los hospitales se están gestionando como empresas privadas. Es decir, con una idea de que todas las camas tienen que estar ocupadas, de que no puede haber demasiadas camas libres, ni demasiados quirófanos sin utilizar. Ni demasiados trabajadores perdiendo el tiempo. Que pudieran estar ociosos. Es decir, se trata de incidir sobre la explotación de los trabajadores y de los recursos hasta llevarlos a un máximo de rentabilidad. A un pleno, diríamos, el capital como un espacio que llena, que necesita tener lleno todo. Entonces, de cosas, de personas y sobre todo de cosas y de personas actuando, interactuando entre sí, de manera que no se les ocurra, y esta es otra cuestión en la que quería que entrases, de manera que no se les ocurra tomar distancia y pensar que hay, o que puede haber, o que quizá deba haber, o que a lo mejor lo mismo queremos que haya, un vacío en el que podamos pararnos a pensar y pararnos a conversar. Esa distancia y ese vacío, que es un tema también de la
factura de los antiguos amigos de los que hemos hablado antes, Epicuro y cosas de estas. ¿Tú cómo la planteas en este sentido? Mira, sí, frente a ese lleno necesario, esa plenitud de rentabilidad y de beneficio del orden capitalista, pues ese tomar distancia. Tenía una expresión muy bonita, Althusser, una expresión que además le retomó después su amigo el padre Breton, y que lo utilizó en libros sobre los neoplatónicos. Y es el vacío de una distancia que se toma, le vide d'une distance prise. Frase preciosa, o expresión preciosa, en la medida en que nos permite apreciar cómo la filosofía no es ese lleno de saber, sino la posibilidad de establecer un vacío, de tomar una distancia, de pensar sobre nuestra propia situación. Para eso necesitamos un dispositivo que Althusser llama tópica y que nos permite tomar distancia respecto de nosotros mismos, situarnos en la sociedad en que vivimos y ver cuáles son nuestras condiciones de existencia, las reales, no las que nos imaginamos, el Estado, el capital, como poderes absolutos y que están por encima de nosotros. No están por encima de nosotros. Y eso implica también una reforma de nuestra manera de mirar el mundo. Claro. Esto de lo que hablaba el Althusser que pasó por España en el 76 para contarnos que hacía falta una reforma de la filosofía, ¿no? Que a mí me gusta entender como una reivindicación de una filosofía que no lo es, o de una filosofía sin serlo. Bueno, claro, otra práctica de la filosofía, ¿no? Otra práctica de la filosofía. Es decir, la filosofía no dice la verdad porque no hay tal verdad, hay un vacío en el que pensamos, ¿no? Claro, del mismo modo que el mejor Lenin, ¿no? El del Estado y la Revolución, hablaba de un Estado no Estado, pues también hay una filosofía no filosofía, una filosofía que no es un saber. Porque claro, aquí hay que decirlo todo. Es decir, existen dos posiciones muy claras en filosofía. Una posición en la cual se trata de dar una especie de baño de racionalidad, de cientificidad a las ideologías vigentes, es decir, las ideologías del hombre, las ideologías del capital, las ideologías religiosas, ¿no? Las ideologías dominantes, darles un baño de cientificidad y de coherencia, con lo cual las ciencias que no funcionan como las ideologías, las ciencias no se proponen fines, las ciencias no piensan en sentido de grandes todos ni de fines. Las ciencias piensan en términos de relaciones concretas y van intentando determinarlas y experimentarlas. Pues bien, la filosofía idealista lo que se propone es integrar los efectos de esas ciencias en un todo coherente con las ideologías jurídicas, con las ideologías políticas, con las ideologías religiosas, haciendo de nuevo de la ideología un lleno. ¿No te da la impresión de que esto es cada vez más así? ¿No te da la impresión de que cada vez más hay una renuncia al uso de la razón o al uso público de la razón? Pero lo que no, porque de lo que no se puede hacer es, vamos a ver, tomar distancia para precisamente deshacer ese lleno. Tomar distancia para liberar las prácticas de las ideologías dominantes. ¿Qué haría un tertuliano de pro que se sentase en la silla delante de una cámara de televisión y que ante la primera pregunta dijese algo así como, pues no sé, me tengo que poner a pensarlo? Claro.
Claro, porque es muy sencillo. Vamos a ver. Todo el mundo sabe lo que es un ovni, ¿no? Un ovni, Bueno, volador, una cosa que no sabemos qué es. un objeto volador no identificado. Claro. Es decir, algo que no sabemos qué es. Pues un materialista, ante un ovni, pues dice que mira, que no sabe qué es y que, bueno, pues hay muchas cosas que no sabemos qué son. ¿Por qué? Porque el conocimiento, y el conocimiento científico y el conocimiento racional, es un proceso que exige un trabajo, que exige una labor, y no es algo que consista en la revelación de una verdad, en que las cosas se nos muestren y ya entendido. La persona que vive en determinadas ideologías, la ufología u otras supersticiones, ve ahí una potencia extraterrestre, una especie de conspiración extraterrestre, y está dado para muchísima literatura, ¿no? Y lo ve inmediatamente y está convencidísimo de haber visto un ovni. Y claro, ¿qué es el ovni? Pues la síntesis de su ignorancia convertida en una entidad. Pues bien, la filosofía materialista consiste estrictamente en romper con esa creencia en los ovnis, pero romper también con la creencia en el Estado, romper también con la creencia en la omnipotencia del capital y desplegar en un espacio libre, que tiene que ser un espacio relativamente vacío, las prácticas humanas, prácticas teóricas, prácticas políticas, prácticas éticas, ¿no? Para Prácticas eso prácticas de necesitamos la vida, en espacio, último distancia. término. ¿Perdón? Práctica de la vida, decía, ¿no? Práctica de la vida, claro, práctica de la vida, pero para eso necesitamos distancia, necesitamos espacio. Y una de las pocas buenas cosas de este maldito coronavirus eran esas calles desiertas, ese espacio entre la gente que nos ha permitido vernos a distancia, medirnos. Curiosamente, las mascarillas para mí son un ejemplo estupendo de lo que es esta distancia. Una especie de sabiduría cotidiana que en el Oriente ya practicaban hace tiempo, que consiste en protegernos, pero no como la persona egoísta, que es el ser normal, el ciudadano normal de un Estado capitalista neoliberal, que se Que se protege a sí protege a sí misma, mismo, eso saca es. las armas o lo que sea, o paga para que lo defiendan y pone alarmas en su casa, etc. No, aquí de lo que se trata es de protegernos a nosotros mismos a través de proteger a los demás a través de nosotros mismos y protegernos nosotros mismos a través de los demás, que es un poco la lógica de la mascarilla. Porque claro, la gente decía, es inútil porque no me protege. Claro que no te protege, pero sencillamente tú no vas echando esputos que pudieran contener Efectivamente. partículas con el virus, ¿no? Y la otra persona tampoco, con lo cual vas por la calle y entre todos nos protegimos de esa amenaza bastante eficazmente. Juan Domingo, en relación también con esto, pero yendo hacia otra también famosa frase de Epicuro, el hombre libre nada piensa menos que en la muerte. ¿Cómo podemos hacer para no pensar en la puñetera muerte que provoca el coronavirus, en la puñetera muerte que provoca el capital exigiéndonos trabajar por encima de nuestras posibilidades físicas, la puñetera muerte que provoca el capital obligando a miles de personas a transitar por un Mediterráneo que no van a poder cruzar? ¿Cómo hacemos para pensar sin pensar la muerte o sin pensar la propia muerte? ¿O cómo hacemos para pensar la libertad, si eso es posible? Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Pensar en la muerte y pensar la propia finitud como algo que implica como posibilidad morirse. Es decir, nosotros en algún momento, es
axioma único de la parte cuarta de la ética de Spinoza, nos vamos a encontrar con algo más potente que nosotros, más gordo, un bicho más gordo, o muy pequeño, pero muy fuerte, que nos matará. Eso no tiene vuelta de hoja. Es decir, desde los grandes imperios a los grandes hombres, todos quedamos igualados por ese axioma único de la parte cuarta de la ética. Esto tiene un límite, no lo conocemos, y mientras no lo conozcamos, pues sigamos la lección del otro maestro, de Epicuro. Es decir, nosotros jamás nos vamos a encontrar con nuestra muerte. Jamás. Jamás, porque ella, mientras nosotros estemos, no estará. Y cuando ella esté, nosotros ya no estaremos. No habrá coincidencia posible en la muerte, y lo único que tememos respecto de la muerte es nuestra imaginación de la muerte. Esa imaginación imposible de imaginarnos a nosotros muertos, ¿no? ¿Qué demonios sabemos? No podemos saberlo, porque mientras estemos vivos, bueno, etc. No podremos encontrarnos. Dentro de eso, pues hay Bichat, el médico francés que hizo toda una serie de tratados sobre la muerte, decía: la vida es el conjunto de fuerzas que luchan contra la muerte. Pues bien, afirmar esas fuerzas y ya nos encontraremos con ese límite. O no. No sé cuándo. O no. O no, pero bueno, me parece que mejor no hacerse ilusiones. Nos lo encontraremos, pero vamos, sin prisa. Pero seamos libres y no pensemos en ello. Exacto, no, pero es que no hay nada que pensar. Es que si hubiera algo que pensar en relación con la muerte, no hay nada que pensar, no hay ningún contenido especulativo real. Todos los contenidos son imaginarios. Es decir, la muerte, pues se le tiene mucho miedo porque se espera, pues se teme que eso ponga fin a los placeres de la vida, pero al mismo tiempo se teme que después de ella venga otra existencia en la que podamos ser castigados por las faltas de esta vida, con lo cual es cuando uno empieza a proyectar ese tipo de cosas sobre la muerte, en vez de considerarla como ese punto perfectamente incognoscible, que nosotros no conocemos nunca, ninguno de nosotros conocerá su propia muerte, tranquilidad, ¿no? Pues, claro, viene el horror, el pánico, un vivir para la muerte, un ser para la muerte. Pues no somos para la muerte. Estamos vivos, pero somos finitos. Estamos vivos mientras duramos y disfrutemos de esa hasta donde llegue nuestra potencia. Claro, e intentemos asociar nuestra potencia con la de los demás, que es la manera más segura y mejor para nosotros, desde el más absoluto egoísmo que coincide con el más absoluto altruismo. Es lo mismo. Asociar nuestra potencia con la de los demás. ¿Por qué? Porque somos demasiado insignificantes, solos, aislados, para hacer frente a la muerte. Necesitamos sumar fuerzas. No sé si yo creo que sí. No sé si todo el mundo lo tendrá igual de claro. Los que estén siguiendo, los que vayan a seguir la versión de esta entrevista radiada, estarán terminando ahora de escuchar una muy bonita canción, El Pozo de los Perdidos, Le Puy de Segaré, que yo creo que cuadra bien con esta cuestión, ¿no? Los perdidos en el pozo, esperemos no ser nunca nosotros, sobre todo porque, como decía el maestro, un comunista nunca estará solo. El maestro Althusser. Y con esto querría que entrásemos en la tercera media hora o tercera parte de nuestra charla, que habíamos planteado o habíamos pensado, salvo si tú cambias de opinión lo dices y hacemos otra cosa, y vamos a dedicar a hablar, digamos, de la
parte más académica o del sentido más académico de la filosofía, si es que se le puede llamar académica la filosofía que tanto a ti como a mí nos gusta, ¿no? Las últimas veces que hemos coincidido hablando de una cosa que el viejo Althusser llamaba la corriente subterránea del materialismo del encuentro, y una corriente de pensamiento oculta, pero siempre presente a lo largo de la historia, en la que Althusser cita a algunos de los autores sobre los que tú has trabajado siempre, sobre los que yo he trabajado siempre. Empieza hablando de Demócrito, Epicuro, Maquiavelo, Althusser, por supuesto Marx. Bueno, yo tengo un problema al final, porque también cita a Heidegger y a mí no me acaba de convencer esto. Me parece que lo de Heidegger es un exceso de pensamiento para la muerte, y en este sentido poco relacionado con lo que veíamos antes. Pero yo sé que tú además a estos les unes Lacan, que también fue amigo, discípulo, maestro de Althusser. Sí. Bueno, yo querría que me contaras cómo es esta cuestión, cómo es eso ¿qué es eso del materialismo? ¿Qué es eso de la corriente materialista del encuentro? Hay realmente porque esta es una de las cuestiones de las que se discuten en los ámbitos althusserianos en la actualidad. ¿Hay realmente una diferencia entre materialismo e idealismo, o son dos formas diferentes de enfrentarse a los problemas que tienen que ver con la manera de mirar? Cuéntame, dime algo. Vamos a ver. Pues yo creo que lo primero, existe una enorme confusión sobre el concepto de materialismo. Es decir, tú preguntas a cualquiera qué es el materialismo y yo creo que... Querer ser rico y mucho dinero y esas cosas, ¿no? Los placeres. Claro, te dirán eso si están fuera del mundo académico. Pero en el mundo académico te dirán que el materialismo es una ontología de la materia. Es decir, es la idea de que todo es materia, ¿no? Como decía Platón, que ya tenía una idea bastante sesgada del materialismo. Los amigos de la tierra, ¿no? Claro, él tenía que cargarse a un enemigo muy peliagudo, que era Demócrito, ¿no? Era un filósofo probablemente de la misma talla que Platón, que escribió muchísimo, pero cuya obra, curiosamente, terminó por desaparecer. O sea, los 30 y tantos tratados de Demócrito desaparecieron. Hay por ahí una lista de 100 y pico títulos, ¿eh? Sí, pues los que fueran. Vamos, es que... ¿qué iba a decir? Ah, sí, bueno, pues para Platón los materialistas son los que aman la tierra, los que se agarran a las piedras y a los árboles, ¿no? Claro, es una idea que ha ido... ¿Sabes? Por cierto, permíteme el paréntesis, sabes que hay un amigo común que habla precisamente de Platón y de los amigos de las ideas como los representantes por excelencia de cualquier materialismo posible, en la línea precisamente contraria a lo que está señalando ahora. ¿Eres consciente de esto? Sí, pero sí, pero ahí hay también ciertas curiosas confusiones, ¿no? Vamos a ver. Materialismo, por lo tanto, es una ontología de la materia, o, como dirían Engels y después Stalin, una ontología de la materia en movimiento. Es decir, que las leyes del movimiento de la materia determinan pues, todos los otros registros de la realidad. Pues, el pensamiento, la acción humana, la política, absolutamente todos
los otros registros de la humanidad. Y es un concepto de materialismo que ya se había desarrollado en el siglo XVIII, ¿no? Pues, gente como el barón Holbach, D'Alembert, eran gente que habían pensado en términos reduccionistas y ontológicos su propio materialismo. Y, sin embargo, lo que viene a hacer Althusser desde el principio, no desde el final de su obra en que habla del materialismo aleatorio, sino desde el principio, es cuestionar la idea de que exista un fundamento, la idea de que exista un fundamento absoluto de toda realidad, sea este fundamento la materia o el sujeto también, el sujeto humano como origen absoluto de sus actos, etc. Y eso lo hace en su intento de reconstrucción de la filosofía de Marx, creando y buscando una filosofía que pudiera ser compatible con la producción científica del capital y con el materialismo histórico. Claro, esto conduce a Althusser a replantear enteramente la cuestión del materialismo. El materialismo ya no puede ser una reducción a la materia. El materialismo tiene que ser la sumisión de toda realidad a la determinación por sus condiciones de existencia. Es decir, hacer de toda realidad un conjunto de relaciones que posibilitan su existencia y que incluso la estructuran internamente. Y que se pueden explicar. Y que se pueden explicar. Sobre las que no hay que contarse cuentos. Y sí, y que se pueden explicar. Es decir, no existe ninguna realidad trascendente. Todo esto crea un plano de horizontalidad absoluta en el ser, sin trascendencia hacia arriba, es decir, Dios creador, sin trascendencia hacia abajo, fundamento material del que todo lo demás se deriva, y una asunción de la complejidad como algo inesquivable, como algo que está siempre ya dado. No es que la complejidad sea una articulación de lo simple, es que al revés. Hay simple, complejidad y hay que buscar lo simple que lo explique. Es algo que emerge de lo complejo y como una de sus variaciones y como una de sus formas de existir. Igual que del Dios, el Dios de Spinoza se expresaba pues, en los modos, que eran elementos singulares, individuales, cuando lo que hay en ese Dios de Spinoza es solamente una trama de relaciones. Pues bien, para pensar la sociedad, buscando esa filosofía de Marx, piensa Althusser en términos de esa trama de relaciones y ¿qué ve? Pues que esa trama no es una trama que tenga un fundamento que la haga necesaria. Esa trama no se deduce de ningún fundamento. Está siempre ya ahí. Toda realidad es resultado de las relaciones que la componen, de las relaciones que la componen. Y ese resultado pues, se produce pues, según los encuentros. Es decir, vas pasando poco a poco de una crítica del materialismo ontológico del siglo XVIII y el de Engels y el de Stalin, a una asunción de la complejidad, pero a partir de la asunción de la complejidad llegas a otro planteamiento mucho más profundo y radical del materialismo, en el cual todo materialismo tiene que ser un materialismo del encuentro. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto es lo interesante. Porque si no es un materialismo del encuentro, es un materialismo
de la necesidad, del determinismo, del fundamento, y a partir de ese momento es un materialismo del principio de razón suficiente. Es decir, aquel principio enunciado por Leibniz, pero ya presente en la historia de la metafísica, como cuenta Heidegger en el texto que le dedica, ese principio según el cual no hay nada que ocurra sin razón. Todo ocurre por una razón. Nihil fit sine ratione. Pues bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que todo acontecimiento y todo ser tiene que ser el resultado de una síntesis integrable de causas y de razones. Es decir, que todo tiene que poder ser derivado de un principio capaz de esa síntesis, que sea Dios, que sea el sujeto, que sea la materia. Este principio de razón, que nos parece tan inocente, no hay nada que sea sin razón. Pero vamos a ver, eso implica que exista un Dios que haga la síntesis de esas razones. Eso implica que exista un sujeto igual de mítico que Dios, que sea el fundamento de la acción. Bueno, todo esto son principios básicos del idealismo, que ya no es un idealismo de las ideas. El idealismo es fundamentalmente toda filosofía que acepte el principio de razón y que acepte la idea de fundamento. A partir del momento en que aceptas la idea del fundamento, estás ya en el idealismo. La línea bendita de la historia de la filosofía. La Independientemente tradición. de cuál sea el fundamento. Si el fundamento es la materia, pues exactamente igual, porque estructuralmente estás en lo mismo. Estás en la idea de una síntesis de las causas, de una síntesis completa de las causas, que solamente puede ser obra de un sujeto. Es precisamente, y en esto tenemos un momento glorioso de la historia de la filosofía, lo que Kant reprocha a Spinoza. Kant dice a Spinoza que lo que falta en Spinoza es una síntesis de las causas finales. Pero primero no hay causas finales en Spinoza. Y segundo, esta síntesis es sencillamente imposible, porque el Dios de Spinoza no es un Dios fundamento, es un Dios laberinto, es un Dios trama, es un Dios proceso, cualquier cosa horizontal, pero no un fundamento. Mira, como no podemos hablar de todos los autores de los que querríamos hablar, pero me gustaría que algo dijeras de algunos, al menos de la mayor parte de ellos, y no es demasiado tiempo el que tenemos. Si te parece, te hago un par de preguntas que a ver si me puedes contestar así, prof, como te salgan de primeras. Primera cuestión. Te las planteo haciendo referencia cronológica. Primera cuestión, la cuestión del clinamen. En Demócrito hay la famosa tesis doctoral de Marx sobre la diferencia entre la filosofía de la naturaleza, Demócrito y Epicuro. Yo creo que ha marcado, yo creo que es un texto muy hegeliano de Marx, de un Marx muy jovencito que debía tener 19, 20 años, que sin embargo ha marcado toda la lectura posterior y a mí me parece una barbaridad. Para Demócrito los átomos se mueven en cualquier dirección porque no hay ninguna razón, ningún fundamento para que se muevan en una dirección mejor que en otra y por tanto chocan. Bueno, el amigo Epicuro, en cambio, bueno, no, y la verdad es que ya no sé si es Epicuro o es Lucrecio, pero bueno, el Epicuro lucreciano lo que plantea es que los átomos llueven. Hay una lluvia de átomos, una imagen preciosa que también el maestro Althusser recupera. Claro, pero llueven, pero yo me pregunto, ¿y por qué llueven?
No es claro, llueven y entonces para chocar es una desviación, que es el famoso clinamen. ¿Pero por qué Claro. llueve? ¿Pero por qué llueven? No es la afirmación de la lluvia, del paralelismo en la caída, la afirmación de un fundamento que en el fondo es una traición al viejo Demócrito y una aceptación de la física de Aristóteles. Toma ya pregunta. Ya, claro, 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 no, pero eso tienes toda la razón, vamos. Eso implica una teoría del lugar natural que no tiene su lugar en Demócrito. Demócrito no tiene una teoría del lugar natural. O Ni sea, no falta que le es hace. que el agua tenga que caer hacia, hacia el centro de la Tierra. El agua, cualquier átomo cae hacia donde sea, ¿no? Sin embargo, tienen que caer hacia el centro de la Tierra porque por ahí ha pasado Aristóteles y hay que hacer algo con Aristóteles. Pero lo interesante es que de todas formas se apaña muy bien Lucrecio con Sí, Aristóteles sí. mediante la teoría del clinamen que te lleva más o menos al punto en que estabas ya antes con Sí. Demócrito, salvando el obstáculo aristotélico, que implica cierta concepción finalista del movimiento, cierto orden jerárquico del universo, Efectivamente. pues termina rompiéndolo, ¿no? Terminan rompiéndolo con esa desviación mínima, imperceptible, que no tiene momento ni lugar asignable. Bueno, Los átomos se mueven. sí, entonces que además, en cierto modo, siempre ya se ha producido, porque el Siempre esquema se ha inicial producido. está solamente, pues un poco como la escalera de Wittgenstein, ¿no? Para quitárselo de encima, Vale. y poder volver a Demócrito. Por cierto, los cuadernos de preparación del texto de Marx eh, son bastante menos hegelianos que el propio texto y se aproximan bastante más a este materialismo del encuentro. Eh, y Buena recuperan más cosa a es. Demócrito. Ya me dirás dónde encuentro eso. El Siguiente libro de estación. Maxim Markovits, Perfecto, de esto, Marx en el jardín de Epicuro. perfecto. Segunda, lo del jardín tiene otro bonito. Sí, sí, el jardín de Epicuro, que es un jardín en el que todos son recibidos en calidad de amigos, hombres Sí, y mujeres, libres y esclavos. eso es. Efectivamente. Bueno, siguiente estación, Maquiavelo. Sabes que, bueno, siempre ha habido, pero en las últimas, no sé, lustros al menos, hay un intento de recuperación del Maquiavelo de la resignación, del Maquiavelo del poder, frente al Maquiavelo republicano. A mí me parece evidente que es una reintroducción del fundamento allí donde no lo hay, que precisamente lo que hace Maquiavelo es rechazar cualquier posible equiparación del ámbito de lo político con el ámbito de lo fundamentado, de la religión o de la moral. Eh, eh, ¿por qué hace falta ahora traer a Maquiavelo a refundamentar el poder? Ya, mira, Maquiavelo es una anomalía. Maquiavelo es un autor anómalo que rechaza el problema fundamental de toda filosofía política, que es el problema de la legitimación de la obediencia. Él no piensa jamás en términos de legitimidad, jamás. Tampoco lo hará Spinoza, que en eso es su fidelísimo discípulo. Maquiavelo piensa en términos de producción de la obediencia, no de legitimidad de la obediencia, no de los motivos que tenemos que son motivos legítimos para obedecer a un poder legítimo. Eso yo creo que importa muy poco. Lo que sí importa, en cambio, es cómo produces el efecto legitimidad, que es estrictamente un efecto de obediencia. ¿Cómo consigues que una determinada posición política, una determinada opción política, se haga con la hegemonía, es decir, se haga con la posibilidad de ser seguida y obedecida por mucha gente?
a través de la figura del príncipe, pero puede ser cualquier otra figura. Gramsci hablaba del partido como príncipe moderno. Gramsci es otro maquiaveliano. Un movimiento social puede también ejercer esa función. Se trata de algo perfectamente inaceptable por parte de la teoría política y de la filosofía política. ¿Por qué? Porque subvierte su estructura teleológica, basada en la idea de un sujeto que reconoce la legitimidad de otro como alguien que le puede mandar, ¿no? Eso lo destruye enteramente. Y claro, a Maquiavelo hay que hacerlo serio, a Maquiavelo hay que hacerlo bueno, a Maquiavelo hay que pensarlo en términos que se puedan integrar. Por ejemplo, el famoso tópico, el fin justifica los medios. Pues mira, es que no hay fin. El problema es que no hay fin. Y si no habiendo fin, tampoco hay medios. Lo que hay es una gramática de la producción de potencia, ¿no? De articulación de potencia. ¿Algo parecido te parece que hay o no en este situar a Spinoza en el ámbito del iluminismo radical o de la ilustración radical? Porque a mí me parece un libro precioso el de del que estamos hablando, la ilustración De radical. Jonathan Israel, ¿no? Sí, pero me da la impresión de que al final todos son preparación de la ilustración, no sé, desde los cavadores y los niveladores, pasando por Maquiavelo, al final todos son los que preparan lo que mola, que es la ilustración, ¿no? Pero no estoy seguro de leerlo bien. Lo que dice Israel es eso, sí, que todo es una preparación y que Spinoza es el gran precursor, pero tiene razón en un sentido, pero yo lo pondría exactamente al revés. Casi todo el pensamiento ilustrado es una reacción frente a la anomalía espinosista y es un intento de normalización de la anomalía espinosista. Es un intento de reintegrar a este Spinoza maquiaveliano radical que ha desarrollado la ontología que le hacía falta a Maquiavelo, es decir, ha producido la filosofía que está relativamente ausente en Maquiavelo, la ha expresado en tesis, en la ética, en el tratado político, pues el reintegrar a este sujeto anómalo y peligroso dentro de un orden que es la historia del liberalismo, la historia de la tolerancia, la historia incluso de una concepción normalizada de la democracia. Es decir, Spinoza defiende la democracia, pero claro, lo que defiende Spinoza como democracia no creo que fuera aceptable por ningún tribunal constitucional de ninguna de las democracias actuales. Es decir, lo que defiende Spinoza como democracia es en el Tratado Teológico Político en concreto, es la expresión directa de la potencia de la multitud, de la potencia de la cooperación. Es algo que se parece mucho más a lo que Marx llama comunismo que a lo que se suele conocer como democracia en los regímenes de democracia liberal. Y una última cuestión, porque no quiero que nos pasemos demasiado de la hora y media. Venga. Y estamos rozándola ya. Una última cuestión muy rara. Pues no te voy a preguntar ni por Marx ni por Althusser, porque ya hemos hablado de ellos, yo creo que continuamente. Te voy a hacer una pregunta muy rara. A ver si eres capaz de poner en una sola respuesta algo que ligue a Lacan y a la gloriosa bandera nacional que tienes a tu espalda. Madre de Dios. ¿Te has dado cuenta qué malo soy? Pues sí. Es decir, en España no existe una relación política. Es decir, del mismo modo que Lacan dice que no existe una relación sexual, en general, no hay relación sexual,
En España estamos en una posición en la cual los distintos sujetos políticos, desde el golpe de Estado del general Franco, la guerra civil y las matanzas consiguientes, son sencillamente irreconciliables. Sencillamente irreconciliables. No hay posibilidad de que se reconozcan en un significante único, en una única bandera, por ejemplo. Y eso tiene toda una serie de consecuencias, algunas de ellas desagradables. Tenemos una de las derechas más salvajes y estúpidas de Europa, y algunas consecuencias que no son tan desagradables. Ser un sujeto dividido es ser un sujeto incapaz de convertirse en una nación normal, incapaz de reconocerse disciplinadamente bajo un pabellón único, bajo una enseña única. Y eso, mira, igual que le debemos al coronavirus algunas enseñanzas, otras se las debemos a un asesino infinitamente superior al coronavirus, como era el general Franco, que hizo imposible que haya en nuestro país un nacionalismo democrático. Jamás habrá en España un nacionalismo democrático, porque los dos términos se han vuelto absolutamente contradictorios e incongruentes. No hay en España. Nos falta ese jardín en el que podamos convivir en igualdad, en calidad de amigos, hombres, mujeres, siervos, esclavos, dejando así de ser hombres, mujeres, siervos y esclavos y siendo solamente amigos que pasean por el jardín. Nos falta, sí. Muchas gracias, Juan Domingo. Damos aquí por cerrado el logaritmos amarillo número 1. Te doy graciosamente, porque soy yo así, ya sabes, así es, la posibilidad de despedirte y cerramos. Bueno, pues muchísimas gracias y yo me disculpo de entrada, ¿no?, por haber intentado expresar en poquísimo tiempo cosas que requieren siglos, ¿no? Si sirve de algo de lo dicho para seguir una conversación, para seguir discutiendo, pues yo creo que habremos alcanzado uno de nuestros objetivos sensatos, ¿verdad?